Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del postulado monetarista, de la ecuación monetarista. Es muy importante este postulado y ahora veremos por qué, ¿vale? Cuando nosotros hacemos la teoría de Madrid, eh, al principio lo que hacemos es intentar sostenerla sobre unos postulados básicos, en concreto sobre dos postulados básicos que son muy básicos, aunque hay hipótesis luego que se hacen sobre esos postulados se señalan como especiales, ¿no? Y vamos a hablar de los dos postulados. Uno de ellos no tiene mayor importancia porque se explica muy rápidamente, y el otro es el que tiene más enjuicio, más contenido, y hay que hablar un poquito más detenidamente en él porque es la base de toda la economía monetaria. No hay vuelta de hoja. Esto es así y es así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar del primer postulado, el postulado de conservación. Este postulado es muy obvio. Es muy obvio en el sentido de que cualquier teoría económica, cualquier economista lo utiliza implícitamente, aunque no lo señale de manera explícita, no diga, este es un postulado, esto estoy suponiéndolo, de hecho lo está suponiendo implícitamente. Es tan obvio que ni siquiera se señala ese postulado. ¿De acuerdo? ¿Qué consiste este postulado de conservación? Bueno, en los intercambios, lo que está diciendo este postulado es que en los intercambios el dinero se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil, es decir, tú vas a una tienda con 100 euros y compras cualquier cosa, un kilo de manzanas, ¿no? Y entonces tú pones 10 euros sobre la mesa y el quien te está vendiendo los kilos de manzanas, pues coge esos 10 euros, ¿no? Entonces, fijaros, yo tengo 10 euros y en el intercambio, en la compraventa, dejo de tener 10 euros y pasan al otro que tiene 10 euros, ¿no? Pues el postulado de conservación lo único que dice es que si yo tenía 10 euros, el otro ahora es el que tiene los 10 euros. Pero el dinero no se crea y ni se destruye en los intercambios. Es decir, el que recibe el dinero no recibe 9 euros o recibe 11 euros. No hay un cambio en el intercambio, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiere decir que se conserva. Se conserva, lo que está diciendo es que el dinero no se está creando en los intercambios. Se puede crear, y de hecho se crea en otros sitios, pero no en los intercambios. El dinero tiene que crearse porque existe. Si existe es porque de alguna manera tiene que crearse. Pero lo que dice el postulado de conservación es que ahí no se está creando, ¿de acuerdo? Lo crean los bancos cuando dan crédito, o lo crea el minero cuando excava la tierra y saca el oro. No sabemos todavía porque no vamos a entrar en esto, pero en los intercambios, en el proceso económico de intercambio, de compraventa, no se está creando dinero. Y eso es lo que quiere decir el postulado de conservación. Es muy simple, es muy tonto, ¿vale? El segundo postulado, que este ya es mucho más importante, es el postulado monetario. También se le llama el postulado cuantitativo, ¿no? La ecuación cuantitativa, pero la ecuación cuantitativa oculta en realidad de lo que está hablando de dinero, entonces debería ser postulado monetario. Pasa que, bueno, si lo que queremos es ocultar el dinero, pues llamarlo cuantitativo es lo correcto, porque no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir postulado monetarista? Vosotros observáis que en los intercambios siempre hay un elemento que por eso se llama economía monetaria, porque tiene dinero, porque en los intercambios hay un elemento que se está intercambiando siempre, que es el dinero. El dinero se intercambia por algo, se llama eso elemento universal de cambio, el dinero. Pero lo importante es comprender por qué el dinero vale lo que vale. Esto es una pregunta que ha estado siempre latente en la economía desde los tiempos de Aristóteles, y me imaginamos que mucho antes, ¿no? Es decir, ¿por qué el dinero vale dinero? ¿Por qué el dinero tiene valor? Esto parece que es muy obvio, pero esa pregunta tiene que ser respondida, y en la actualidad esa pregunta no es respondida. Es decir, en las teorías actuales los economistas corruptos que trabajan para las universidades privadas de Estados Unidos no han respondido a esta pregunta, no tienen una respuesta para esta pregunta, y es muy obvia. Vamos a ver, ¿por qué el oro, cuando el oro era oro, por qué el oro valía lo que valía? Bueno, la gente pensaba, los economistas pensaban, siempre han pensado que el oro tiene un valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Imagina una vaca, ¿no? Pues una vaca, ¿por qué la gente quiere las vacas? ¿Por qué la gente quiere el trigo? Porque saca un provecho de tener de la posesión, porque te comen la vaca, porque te come el trigo. Entonces eso le da un valor intrínseco a la vaca o al trigo. No sabemos cuánto valor tiene la vaca o cuánto valor tiene el trigo, pero sabemos que es una cosa que tiene valor. No tenemos una teoría para explicar cuánto vale o cuánto deja de valer, pero tiene un valor. El oro pasa lo mismo. El oro es un objeto, una mercancía que suponemos que tiene un valor intrínseco. Entonces, como valor intrínseco que tengo,
lo cambiamos por la vaca. Yo te cambio oro por vaca. ¿Y en qué proporción? Pues se supone que se está intercambiando según los valores intrínsecos que tiene la vaca y según los valores intrínsecos que tiene el oro. Esta es la teoría que le da valor al dinero, es decir, esta es la teoría que siempre ha habido sobre el dinero. Pero evidentemente con el oro quizás pudiéramos confundirnos, es decir, podríamos decir, bueno, el oro posiblemente tenga un valor intrínseco, aunque no sepamos cuál es. Pero cuando cogemos un papelito que te dice 100 euros y el papelito no vale absolutamente nada, es decir, a lo mejor vale 10 céntimos de euro y tiene escrito 100 euros, pues nos preguntamos por qué ese papelito tiene 100 euros. Es decir, es un papel donde yo le he puesto un número, pero un número que tiene mucho valor, 100 euros. Entonces uno dice, no, eso no tiene valor de 100 euros. El papelito no tiene valor. Con el euro nos podíamos confundir, pero con el papelito no. Es decir, entonces ahí sí surge la pregunta muy obvia de por qué el dinero vale lo que vale. Esto surge, la teoría monetaria es lo que responde a esa pregunta, es decir, ¿por qué el dinero vale lo que vale? ¿De acuerdo? Vosotros pensáis, cuando terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna, sobre 1500, que fue cuando se descubrió América, el oro empezó a llegar en grandes cantidades de América, es decir, ahí saqueó totalmente el continente iberoamericano y se extrajo prácticamente todo el oro que tenían allí, se lo trajeron para acá. Lo fueron trayendo mejor, más cantidad, en menos cantidad, pero allí prácticamente lo dejaron limpio, ¿de acuerdo? Pero esa llegada del oro a Europa hizo que los precios subieran, y eso lo observó, los economistas observaron que los precios subían continuamente. No era una inflación muy alta, en realidad es una inflación considerada. Los tiempos modernos era una inflación muy baja, de un 3, 4, 5%, pero de forma continua, cuando pasaron 100 años, pues los precios se habían doblado y triplicado. Y eso lo observaron los economistas. Entonces, los economistas fueron en ese momento cuando plantearon la ecuación monetaria, que fue un español. ¿Y qué dice la ecuación monetaria? La ecuación monetaria relaciona la cantidad de dinero, en aquella época era oro, la cantidad de dinero con qué. En la teoría de Madrid llamamos con el PIA. El PIA es el Producto Interior Amplio, pero ahora como no nos vamos a enrollar explicando lo que es el PIA, o lo que vamos a decir es lo que significa el PIA. El PIA es la suma de todos los intercambios que se realizan en la economía, todos los intercambios de dinero por mercancía que se realiza en la economía, es decir, cogemos la cantidad del producto que se vende y lo multiplicamos por su precio, ¿vale? Y el resultado lo sumamos. Cogemos el precio de un producto y lo multiplicamos por la cantidad de productos que se intercambia. Es muy sencillo y todo esto lo sumamos. Y lo sumamos durante un año. Normalmente un año, podemos considerar cualquier. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que eso es un flujo. Un flujo de dinero, es decir, una cantidad de dinero por unidad de tiempo, en este caso un año. Entonces, un flujo, que es una cantidad de dinero que fluye, que cambia con el tiempo, está relacionado con la cantidad de dinero que hay dentro de la economía. ¿Lo estáis entendiendo? Es un concepto que es bastante interesante. Es decir, está relacionando una cosa que es fija, la cantidad de dinero que hay, la cantidad de oro, de dinero que hay, de billetes, de lo que sea, con la cantidad de intercambios que se realiza en la economía durante un tiempo, ¿de acuerdo? Y está relacionado por una constante que llamamos K sub F. Nosotros llamamos K sub F y en los libros normalmente se le llama V, la velocidad del dinero. Vamos a poner la velocidad del dinero, pero lo vamos a quitar rápidamente. Quedaros con el cante que en la teoría de Madrid la velocidad del dinero no se llama velocidad del dinero, sino que se llama K sub F, la constante de Fisher. Ahora diremos por qué, ¿de acuerdo? Vale, no nos confundamos, no nos liemos porque creo que os estáis liando. Tenemos la velocidad del dinero, lo multiplicamos por la masa y eso da lugar a un flujo, que es la sumatoria de todos los intercambios que se realizan en la economía durante un tiempo determinado que está implícito. Un año. Eso está implícito aquí en la cantidad de dinero, ¿de acuerdo? La cantidad de dinero no, en la cantidad de mercancía. La cantidad de mercancía es una cantidad de mercancía por unidad de tiempo, por año, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que lo entendáis. Entonces, como esto es una cantidad de dinero y esto es una cantidad de dinero por unidad de tiempo, la velocidad tiene dimensiones de tiempo a la menos 1. Esto es muy tonto, pero tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a quitar la V y vamos a poner K sub F. K sub F, ¿por qué? Porque esto aparece como una velocidad.
La velocidad no es una velocidad, esto no es una velocidad, esto es una constante que tiene dimensiones de tiempo a la menos 1, que son cosas distintas, ¿vale? Puede ser que sea una velocidad, pero normalmente una velocidad es algo dividido por el tiempo. Y aquí no hay algo dividido por el tiempo, aquí es tiempo solo. Y cuando aparece el tiempo solo, sin nada arriba, porque no es sin nada arriba, ten en cuenta que esto es la cantidad de dinero, pero aquí están los precios, que también es cantidad de dinero. Entonces las dimensiones de la velocidad es tiempo a la menos 1. Pero el tiempo a la menos 1 no es una velocidad, es una constante de tiempo. Y en física aparece mucho. Son constantes de tiempo, luego veremos qué son. Entonces nosotros lo vamos a llamar constante de Fisher para señalar eso, que no es una velocidad. Normalmente se interpreta como una velocidad, pero no una velocidad. Ya creo que nos estamos liando. Voy a repetir muy rápidamente esto porque es importante que se quede, porque es el postulado básico. La pregunta que nos hacemos, muy rápido. La pregunta que nos estamos haciendo es por qué el dinero vale lo que vale. Entonces, si no asociamos al dinero a un valor intrínseco, y esta es la historia, porque un papel que pone 100 euros, evidentemente no tiene ningún valor físicamente, no es como el oro, que podríamos decir, es que el oro cuesta mucho trabajo conseguirlo. No, un papelito te vale imprenta y haces todos los que tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces, el valor no viene de su valor intrínseco. Entonces, ¿de dónde viene su valor? Viene de la ecuación monetarista, que relaciona la cantidad de dinero que hay dentro de la economía con el flujo de intercambio. ¿Vale? Que el flujo de intercambio es el precio por la cantidad de cosas que se intercambia por unidad de tiempo en un año, toda la suma durante un año. Eso está relacionado con la cantidad de dinero que hay en la economía y está relacionado por una constante que llamamos la constante de Fisher. ¿Se ha entendido? Si queréis, se puede explicar de otra manera. En una economía son intercambios. Una economía monetaria, tú estás intercambiando, estás comprando cosas continuamente, ¿de acuerdo? Y eso, cuando tú lo sumas, todos los flujos de intercambio se están realizando con una cantidad determinada de dinero. Hay una relación entre la cantidad de dinero que hay dentro de la economía y la cantidad de intercambios que se están haciendo dentro de la economía. Y esa relación se supone que están unidos, las dos variables están unidas por una constante. Esta es la ecuación monetarista, ¿de acuerdo? La ecuación monetarista tiene varias versiones, pero nosotros vamos a utilizar esta versión que se llama se llama la versión de Fisher. No es el único que la dijo, ¿no? Vale, hay muchos economistas que pensaban de esta manera, ¿de acuerdo? No era el único, pero el que más la desarrolló, llegó a desarrollarla más y en esta forma concreta, fue Fisher. Entonces, por eso hemos puesto que en vez de poner la velocidad, para remarcar que se trata de una constante de tiempo que no tiene nada que ver con una velocidad, le hemos llamado constante de Fisher, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación monetaria y entonces esto se utiliza como postulado. ¿Por qué es una ecuación que le da valor al dinero? Fijaros que es una ecuación que le da el valor al dinero porque aquí estamos considerando los precios y las cantidades. Entonces lo que estamos haciendo es que de alguna manera los precios están relacionados con la cantidad de dinero que hay, ¿de acuerdo? A través de una constante. Estos son los precios de todas las cantidades, ¿no? Entonces, pero siempre se podía decir, bueno, un precio medio, ponemos la rayita para indicar que un precio medio multiplicado por una cantidad de productos media también, ¿vale? Está relacionado con la masa, a través de la masa, la cantidad de dinero que hay dentro de la economía a través de una constante, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra manera que se explica, está explicando lo mismo, pero tienes que tener mucho cuidado, porque aquí estás poniendo un precio medio, estás ya haciendo una media y estás considerando una cantidad de intercambios media, un flujo de intercambios medio. Entonces tienes que tener cuidado porque de alguna manera está dejando de tener el mismo significado. Es decir, si tú sabes de dónde procede y lo que significa cada término, no hay ningún problema. Pero claro, cuando te la presentan así y te dejan de presentar, se te olvida de que esto es un flujo de intercambio. Y de alguna manera está dándole un valor al precio del dinero. Hay una relación entre la cantidad de dinero y el precio de las cosas. ¿Os dais cuenta? Eso responde a la pregunta del oro. El oro no valía por el valor del oro, sino por la constante de Fisher. Da igual que emplear oro, da igual que emplees papel. Es decir, el valor no es intrínseco al material que tú estás utilizando del oro como moneda, es intrínseco a la ecuación monetaria, a lo que se está haciendo con el dinero. Es decir, el dinero es una relación
tú estás utilizándolo para el intercambio. Entonces el dinero adquiere valor por el hecho de utilizarlo para el intercambio. Cuando tú utilizas, da igual que sea oro, que sea plata, que sea Bitcoin, que sea lo que te dé la gana. El dinero está adquiriendo su valor por el hecho de ser utilizado como dinero. Esto es como una especie de tautología, en el más amplio sentido de la palabra. Pero esa tautología se expresa a través de una ley empírica. Y esto es lo importante. ¿Y por qué es importante esta? Lo que tenemos que entender es lo que significa. Es decir, otra vez, volvemos a la misma. Los economistas corruptos te están engañando. ¿Por qué esta ecuación no aparece como la gran ecuación? Pues nosotros la utilizamos como postulado. Nosotros la estamos utilizando como postulado. Pero tú en los libros, cuando tú abres un libro de macroeconomía, no te cuentan lo primero esto. Y esto es lo primero que tendrían que contarte. ¿Por qué? Porque estamos en una ecuación, en una economía monetaria. Si estamos en una economía monetaria, lo primero que te tienen que decir, explicar de economía, es cuánto vale el dinero. ¿Qué es el dinero? Y esta ecuación te dice lo que es el dinero, ¿vale? Es muy importante que nos demos cuenta. Voy a borrar y voy a escribirla de nuevo porque vamos a decir una cosa, última cosa, y ya terminamos este pequeño tema, que es muy importante, ¿vale? Uno de los grandes descubrimientos, la base de la teoría de Madrid, es que existen dos mercados. En la economía existen dos mercados que son completamente distintos, dos mercados, ¿de acuerdo? ¿Qué? El mercado de consumo y el mercado de capital. Claro, para que yo esto os estoy contando algo que no os puedo contar, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que lo entendáis. El capital, que bueno, no lo voy a explicar ahora. El consumo, que eso sí lo puedo explicar porque todo el mundo lo entiende. Es el mercado donde compramos y vendemos, ¿vale? En el mercado que compramos y vendemos es donde funciona la ecuación monetarista, que te dice que hay una constante que relaciona M, la cantidad de dinero que existe en la economía, con el número de interflujo de intercambios, P por Q, ¿de acuerdo? Esto es lo que te dice la ecuación monetarista. Pero en el mercado capital también hay dinero. Hay dinero. Y este dinero no es igual que este. No es igual que esto. Esto es lo que tenemos importante. Es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía, la cantidad total, vamos a ponerlo M total. Esto es muy importante que se entienda. M total es igual a la cantidad de dinero monetario que está utilizando la ecuación monetaria, más la cantidad de dinero que se está moviendo en el mercado de capital, que son cosas completamente distintas. Entonces, claro, si en la ecuación monetarista ponemos, en vez de M, ponemos M más la cantidad de dinero que hay de capital, entonces la ecuación no funciona, no es válida. Esto es así, esto es impepinable. No existe, no funciona. Funciona solo con la masa monetaria. Y hay dos dineros. Hay dos dineros, el dinero que se mueve en el mercado de consumo y el dinero que se mueve en el mercado de... Entonces, esta ecuación parece no ser válida cuando utilizas los dos dineros. Es decir, si tú dices, oye, es que en la economía es lo que llaman oferta de dinero. En la economía hay mucho dinero y no responde a esta ecuación. Digo, claro que no responde a esta ecuación, porque tú tienes dos tipos de dinero. Un dinero que se está moviendo en el mercado de capital y un dinero que se está moviendo en el mercado de consumo. En el mercado de consumo es en el que se cumple la ecuación monetaria. El dinero que se está moviendo en el mercado de consumo, pero no el dinero que se está moviendo en el mercado de capital. ¿Lo entendéis? Esto es lo que la economía corrupta, los economistas corruptos se basan en esto para engañarte y decirte que la ecuación monetaria no es válida. La ecuación monetaria es válida, pero es válida en el mercado de consumo. Cuando tú le metes a la M, que ellos llaman la oferta de dinero, pero a mí no me gusta llamarlo la oferta de dinero porque no sabes lo que es la oferta, ¿vale? La cantidad de dinero que hay en la economía, la cantidad total, son dos componentes. Uno, la componente que está en el mercado de consumo, y otro, la componente que está en el mercado de capital. Evidentemente, la suma de las dos no pueden cumplir la ecuación monetaria, porque la ecuación monetaria, lo que hay en la ecuación monetaria es la masa que se está utilizando en el mercado de consumo, no lo que hay en el mercado de capital. Esto es muy importante que se entienda, porque por aquí es por donde te están engañando. Vamos a hacer luego un segundo tema. Esto lo vamos a explicar un poco más detenidamente en una segunda parte que vamos a hacer sobre la teoría, sobre la ecuación monetaria, pero quedaros con esta idea. Los economistas corruptos te engañan y te dicen, no, es que la ecuación monetaria no es válida. Y ¿cómo que no es válida? Porque no es válida. Pero usted me está poniendo una masa monetaria que no tiene que estar metida, porque la única que tiene que meter es la masa monetaria del mercado de consumo, ¿vale? Esta
esta no me la metas, porque si me metes esta, entonces evidentemente la ecuación no funciona. ¿Lo habéis entendido? Luego lo explicaré un poquito más, ¿de acuerdo?